Hola, soy Guillermo Montero. Existen determinadas áreas relacionadas con la gestión de proyectos que no siempre se tienen en cuenta. Dos de esas áreas son los interesados y los riesgos. En este vídeo quiero profundizar en la importancia que tiene hacer una correcta gestión de riesgos para que nuestros proyectos tengan el mayor éxito posible. ¿Sabías que existen 10 objetos, 10 asteroides catalogados por la NASA como potencialmente peligrosos? 10 asteroides que en el caso de impactar con la Tierra, la catástrofe sería de un rango tremendo. Bueno, pues en esa gestión de riesgos que hace la NASA tiene establecida una escala denominada la escala de Turing, una escala que va del 1 al 10 y los 10 asteroides están catalogados en el nivel más bajo de esa escala. Es decir, la exposición que tenemos a ese riesgo es ínfima. Vivimos rodeados de riesgo. Una vez que nos levantamos, no paramos de gestionar riesgos sin darnos cuenta. Sin embargo, ¿por qué en muchos proyectos esa gestión de riesgo no se interioriza como lo hacemos en nuestra vida cotidiana? Antes de continuar con el vídeo, quiero remarcar 3 conceptos que creo que son muy interesantes para tratar este tema de la gestión de riesgos. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que te toque la lotería? Si no compramos boletos, desde luego no tenemos ninguna posibilidad. Pero en el caso que lo compremos, ¿sabes cuál es la probabilidad de que te toque? O, por ejemplo, ¿sabes cuál es la probabilidad de tener un accidente? ¿O sabes la probabilidad de que llueva esta tarde? El primer concepto sería el concepto de probabilidad. El segundo concepto que quiero remarcar es el concepto de impacto. Conocida la probabilidad y conocido el impacto, podemos conocer la exposición que tenemos a determinados riesgos. Por ejemplo, 2 sectores que quiero que veamos un poco cómo juega ese papel, el concepto del impacto, en su toma de decisiones. Un sector sería el sector aeroespacial. Otro sector sería el sector farmacéutico, el desarrollo de medicamentos. Piensa en el impacto que tiene un accidente, un problema, en el caso del lanzamiento de una nave espacial o en el caso del lanzamiento de un nuevo medicamento al mercado. Ese sería el segundo concepto. Y el tercer aspecto clave en la gestión de nuestros proyectos va a ser el momento esperado del riesgo. ¿Cuándo ese riesgo puede materializarse? Materialización de un riesgo nos lleva a un problema. Es más fácil gestionar riesgos que gestionar problemas. Es más fácil o es más barato gestionar riesgos que gestionar problemas. De hecho, si no fuera así, ese riesgo no tendría sentido gestionarlo. Deberíamos asumir la posibilidad de que se materialice y en el caso de que se materialice nos sale más económico, nos sale más rentable resolver el problema. Y además tenemos que tener en cuenta que muchos de los problemas que tenemos en nuestros proyectos vienen de riesgos que hubiéramos sido incapaces de identificar previamente. Pon de Marco, en su libro Bailando con osos, nos dice que la gestión de riesgos es la gestión de proyectos para adultos. Piensa en un niño jugando. El niño juega sin prestar atención a ninguno de los posibles problemas potenciales, los posibles riesgos que existen a nuestro alrededor, que existen a su alrededor. Está tranquilo porque sabe que hay alguien que le está supervisando, o está tranquilo porque desconoce el impacto que puede tener cualquiera de los problemas que tiene a su alrededor. Otras referencias clave para la gestión de riesgos sería la ISO 31000, el estándar de PMI sobre gestión de riesgos, pero más que nada resulta importante que interioricemos la gestión de riesgos en nuestros proyectos, independientemente de la metodología que vayamos a utilizar, independientemente de que trabajemos con metodologías predictivas o que trabajemos con metodologías ágiles. El proceso de la gestión de riesgos es relativamente sencillo. Os voy a explicar 4 pasos muy prácticos que nos van a permitir gestionar los riesgos en nuestros proyectos. El primer paso sería el paso de identificación. Una salvedad en este paso. Tenemos que tener en cuenta el carácter dual, el carácter binario que tienen los riesgos. Un riesgo tiene una causa y tiene una consecuencia. Cuando pensamos en el riesgo, muchas veces no está claro cuál es el riesgo en sí. Si estamos haciendo un proyecto de una fiesta y existe un riesgo de lluvia, ¿el riesgo es la lluvia o el riesgo es que en caso de que llueva nos estropee la fiesta porque va a haber charcos, va a haber mucho barro o vamos a tener que utilizar determinados medios que nos ayuden a que la fiesta tenga éxito? Ese sería el concepto dual. Además, ese concepto dual también es la idea de que un riesgo puede llevarnos a un problema.
las dos posibilidades que tienen, las dos caras de la misma moneda. El segundo punto sería el punto de la evaluación de riesgo. No tenemos que complicarnos la vida. Una simple evaluación cualitativa en el que valoramos la probabilidad en una escala, por ejemplo, de alto, medio, bajo, y el impacto en una escala de alto, medio y bajo, nos permite identificar cuáles de esos riesgos son riesgos críticos. Una salvedad que no he comentado anteriormente es que en la gestión de riesgos podemos estar hablando de riesgos positivos o riesgos negativos. Muchos autores denominan a los riesgos positivos oportunidades y la gestión de las oportunidades también formaría parte de la gestión de los riesgos. Nos ayudaría a conseguir un mayor éxito. En cualquier caso, yo en muchos de los proyectos me conformo con que tengamos en cuenta esa gestión de riesgos negativos en un primer paso. Y ya, una vez que tengamos interiorizada la metodología, gestionar también las oportunidades. El tercer paso sería planificar acciones que nos permitan que el proyecto tenga éxito. Planificar acciones en base a esos riesgos que hemos identificado como riesgos críticos. Esas acciones van a ir encaminadas, siguiendo una estrategia, a bien mitigar los riesgos, mitigar o evitar los riesgos. En determinados casos tenemos que asumir que hay riesgos que no podemos hacer nada, con lo cual ahí no planificaremos ninguna acción. Y va a haber también acciones que van a ir orientadas a planificar contingencias. En el caso de que el riesgo se materialice, pues tener un plan B que nos permita que el proyecto sufra lo menos posible. Y el cuarto paso sería el de monitorización. Tenemos que hacer un seguimiento continuo del proyecto. Muchas veces nos equivocamos y nos limitamos a hacer una gestión de riesgo puntual en el proyecto. Identificamos los riesgos y ya nos olvidamos de ellos. Los riesgos van a ir evolucionando a lo largo del ciclo de vida del proyecto y deberíamos, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, hacer una continua monitorización y una continua gestión de los riesgos. Eso significa identificar, significa reevaluar. Las circunstancias van a ir cambiando, con lo cual esos riesgos han cambiado o la valoración tanto en probabilidad como en impacto pueden también ir cambiados y va a haber riesgos que desaparecen porque el momento en el que pudieran ocurrir desaparece.